Hola, hola, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Me presento. Soy el abogado Miguel Agustín Arreola Franco. A la presente fecha soy maestrante de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cursando la maestría en Derecho, mención Derecho Procesal Penal. Actualmente me encuentro en el segundo ciclo, segundo bimestre y en temas de acreditación de la materia Responsabilidad Civil, la misma que está dirigida por el doctor Juan Carlos Salazar. Bajo esta perspectiva e indicación me permito referir que el presente video tiene como finalidad realizar un análisis a una sentencia emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que determina y hace un análisis sobre la reparación integral hacia la víctima por daños materiales, daños inmateriales, costas procesales y todos los demás reparaciones que determina el sistema interamericano con la finalidad de garantizar el derecho a la satisfacción de la víctima en la búsqueda de la justicia. En el presente caso análisis se determina caso García Ibarra y otros versus Ecuador. Este caso denota sobre un adolescente que en el año, perdón, el día 15 de septiembre del año 1992, el adolescente Luis García se encontraba en una esquina conjuntamente con sus amigos, también adolescentes que oscilaban entre la edad de 15 y 17 años de edad, se encontraban libando. En ello llega un agente de policía llamado Guillermo Cortés, el mismo que estaba designado para realizar un patrullaje rutinario y evitar la conformación o grupo antipandilleros de los adolescentes. Sucede que dicho agente de policía, Guillermo, procede a acercarse donde los adolescentes con la finalidad de exhortar que puedan retirarse del lugar e ir al domicilio. Sin embargo, los adolescentes con una actitud agresiva no amistosa, proceden a realizar lo que es un altercado verbal en contra del agente de policía. Con la finalidad de indicarles con más fuerza, procede a referirles que se acerquen al lugar. Los menores proceden a encarar al agente de policía y tienen una discrepancia física. Bajo esa discrepancia se detona un arma de fuego que estaba a cargo del agente de policía e impacta el proyectil del arma directamente en la cavidad craneana del adolescente José Luis García. Al momento de impactar el proyectil en la cavidad craneana del adolescente, le impacta la bala, su transcurso fue de adentro hacia afuera, lo que ocasionó una muerte inmediata, súbita del adolescente, cayendo inmediatamente al domicilio. Bien, los familiares de dicho ciudadano adolescente proceden a iniciar acciones penales en contra del agente de policía Guillermo Cortés con la finalidad de que se pueda reparar la material, en primer lugar, reparar la integridad de la reparación integral de las víctimas y asimismo que proceda a realizar los daños materiales y inmateriales y también el tema de la sanción penal que se debe ejecutar en contra del agente de policía. Bien, esos son los hechos. Ahora, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda realizar la reparación integral, hace mención lo que determina el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere que la línea jurisprudencial 173, que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, que consiste en el restablecimiento en la situación anterior. La reparación debe tener un nexo causal entre los hechos del caso y la prueba que ha sido aportada, notándose que para poderse reparar el daño material y el daño inmaterial siempre tiene que haberse ocasionado el delito o asimismo su daño a los hechos suscitados. Para determinar sobre la parte lesionada, procede a determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiénes son las personas lesionadas o personas que se pueden considerar víctimas a tener un beneficio de reparación. Y lo determina directamente que son los padres del adolescente y sus seis hermanos. Bien, determinado que ellos tienen derecho a la reparación integral, la Corte determina también en su primer punto que para realizar la reparación, el Estado ecuatoriano está en obligación de publicar la sentencia donde declara la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad civil del,
la responsabilidad civil del Estado ecuatoriano por no haber verificado el cumplimiento de las normas internas. Esto es una deficiente administración de justicia por parte de los jueces, quienes incluso demoraron en la sustanciación del proceso. Es decir, por más de 3, 4 años el proceso no tuvo una sentencia condenatoria, sino que pasados los 4 años el juzgador emitió una sentencia disponiendo que el agente de policía ha ocasionado un homicidio culposo, cuando según las versiones y declaraciones de testimonios del dicho proceso judicial interno del Ecuador, se determina que el agente de policía actuó con alevosía. Es decir, que él sacó su arma de detonación, su arma de fuego y procedió a dispararle directamente al adolescente, ocasionándole su inminente muerte. Entonces, esta sentencia tiene que ser publicada en una página web del Estado ecuatoriano con la finalidad de que el público tenga acceso suficiente por el periodo de un año. Asimismo, refiere que tiene que tener un pequeño extracto de fácil comprensión y lectura resumida por un tiempo de 6 meses para que el público pueda verificar. Ahora bien, para hablar sobre las indemnizaciones compensatorias que tienen las víctimas, la Corte determina que hay que hacer un análisis del daño material y el daño inmaterial. Para partir del daño inmaterial, la Corte empieza a analizar sobre la edad, en este caso del adolescente, así como su estilo de vida, los ingresos que tenía y los ingresos a futuro que podía tener y el proyecto de vida que podía tener dicho. No. Tomando en consideración que en ese tiempo él es un adolescente y estaba desempleado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma como base el salario básico unificado que tenía previsto en ese tiempo el Ecuador. Por tal motivo, tomando en consideración el tiempo de vida que le corresponde, realiza la reparación integral de la siguiente manera. En ese caso, para el adolescente que es el fallecido, la Corte determina que se le debe indemnizar con la cantidad de $180.000 americanos. En el presente caso, a su padre y madre se determina que se le debe indemnizar con la cantidad de $200.000 americanos y ese tiene que ser en partes iguales. Esto es por el sufrimiento ocasionado en la pérdida de su hijo. Asimismo, determina que en gastos fúnebres se le indemnice en la cantidad de $500 americanos, temas de funeral y todo lo demás, y así como daños patrimoniales que pudo haber tenido en la cantidad de $2.500. Sobre el daño inmaterial estamos tomando en consideración aquellos que es difícil cuantificar, en este caso daño psicológico o daño físico que pudo haber tenido las víctimas, en este caso daño psicológico por parte de sus padres y hermanos. Bajo esa perspectiva, la Corte determina que por cuanto quien tuvo un fuerte daño psicológico fue la señora madre del adolescente, por lo cual la Corte procede a indemnizar en la cantidad de $35.000 americanos, porque refiere que la madre tuvo una angustia y no tuvo un mismo estilo de vida. Al perder a un hijo, el deseo de que exista justicia fue dilatado. Asimismo, que ella ha vivido bajo presión por parte de agentes de policía de allá del Cantón de Esmeralda, donde realizaban actos de persecución en su contra. Asimismo, por el padre realiza la reparación de $35.000 para que éste también pueda de una u otra manera reparar, perdón, en algo el daño inmaterial ocasionado, el daño psicológico. Y por el tema de los hermanos, por cuanto ellos están en un estilo de vida que tienen que adaptarse, ya sin un núcleo familiar completo, la Corte determina el pago de $10.000 americanos a cada uno. Entonces, bajo esa perspectiva, la Corte procede a determinar la cuantificación de los daños materiales y inmateriales. Asimismo, para el cálculo o el monto de la reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere el tema de gastos y costos procesales, refiere que por cuanto la familia ha realizado gastos en la tramitación del proceso en el sistema interamericano, ellos no pudieron justificar cuáles fueron los gastos que han realizado, tomando como principio la jurisprudencia y casos análogos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos regula la cantidad de $10.000 americanos por todos los gastos ocasionados. En el análisis, si este precedente tiene relación con el tema indemnizatorio que utiliza el sistema ecuatoriano, pues sí.
en parte tiene relación directa con lo que se refiere al Código Orgánico Integral Penal. Tomemos en consideración que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 4.25, determina que en caso que los derechos fundamentales o derecho internacional tengan mejores derechos o garanticen mejores derechos a los determinados en nuestro sistema infraconstitucional, de manera obligatoria tendrán que ser aplicados. Entonces, con esa perspectiva, procedo a realizar el análisis de esta eh, sentencia, esperando que todos puedan comprender. Agradezco bastante a todos los docentes quienes han formado parte de nuestro aprendizaje. Muy buen día.